tienen dudas o algo que quieran plantear, por favor, hagámoslo ahora, si les parece. Bueno, no sé, nadie dice nada. Diciendo entonces que no hay dudas más allá de lo que plantearon en el foro algunas compañeras. Digo, pero entonces no hay nada que aclarar. Por mi parte no, profe. Bueno, gracias. Bueno, no, estamos viendo acá que en el grupo de participantes cada vez tenemos menos gente. No sé qué diagnóstico se puede hacer, pero ahora hay conectados 45, descontados nosotros son 42. O sea, bueno, teníamos momentos de más de 150 personas. No sé si es que ven las clases después o, bueno, no sé. Bueno, arranquemos con la unidad 8 entonces, ¿sí? Y como siempre, si han podido leer algo y quieren hacer preguntas, por favor avisen por el chat o, bueno, levanten la mano por el Zoom, ¿sí? Ya la unidad 8, como poco hablamos la clase pasada, va a implicar una complejización un poco de todo ya el modelo que estamos utilizando para analizar la economía de un país. Verán que ya se la presenta como un equilibrio general, o sea, acá estamos eh, retomando la unidad 7, en donde se acuerdan que vimos el equilibrio general entre el mercado real y el mercado monetario. ¿Se acuerdan que ahí hablábamos de dos funciones, dos curvas gráficas? Hablamos de IS para el mercado real y el M para el mercado monetario. Brevemente, por este tema, ¿quién podría decir cuáles son las variables endógenas del equilibrio general que vimos en la unidad 7? Vuelvo a repetir, ¿alguien puede decir cuáles son las variables endógenas del modelo de equilibrio que vimos en la unidad 7? El ingreso y la tasa de interés. Muy bien, Cintia. Ingreso. Ahí César dice I y P. Gamaliel dice interés e ingreso. Bueno, ¿qué dicen entonces? ¿Interés, ingreso o ingreso nivel de precios? Yo digo ingreso y tasa de interés. Bueno, pero está bien. ¿Pero por qué? Está bien. ¿Pero qué fundamento le dan? ¿Alguien que quiera dar los fundamentos? Miren que no hay multiple choice sin fundamento. ¿Por qué entonces la tasa de interés y el nivel de ingresos son las variables endógenas? Porque no hacían mover la curva, sino que cuando variaban nos movíamos sobre la curva. Bueno, ahí Matías da una explicación del comportamiento gráfico. Ahí Nicolás dice en el chat, un cambio en una de las dos provoca un cambio sobre la misma curva. Bueno, está bien. Esas son explicaciones
de comportamiento de los gráficos. Ahora, supónganse que se ponen nerviosos y se olvidan de cómo era esto en el parcial. Lo mejor es, bien, dice César, un común denominador tanto en IS como en ML, es, bueno, LM, sí. La María dice, porque la LM y la IS tienen en común esas variables endógenas. Sí. Y si agregamos un poquito más de fundamentos, recuerden que la tasa de interés interviene dentro de la demanda o el ingreso según la demanda, por ende dentro de la IS, afectando la inversión, las decisiones de inversión del sector privado. Y también la tasa de interés aparece al momento de demandar dinero, cuando se habla de la demanda de dinero motivo especulación, ¿se acuerdan? Entonces, la tasa de interés aparece tanto dentro de lo que es el ingreso según la demanda de bienes como en la demanda de dinero. Y además vimos cómo esa misma tasa de interés común al mercado de bienes y al mercado de dinero permite entonces llegar a incorporar en una misma función al mercado de dinero y de bienes o a sus respectivas funciones ISLM, y de esa manera llegar a determinar un nivel de ingreso de equilibrio. O sea, la variable de tasa de interés es lo que permite vincular a ISLM y llegar a un nivel de I de equilibrio. ¿Sí? Bueno, ahora por lo que decía César, ¿cómo aparecía la variable precios o nivel general de precios como variable exógena, endógena, perdón? ¿Cómo aparecía la variable P como variable endógena? ¿Qué concepto vimos? Dice César, me mató. No, no es para tanto, César. No, está bien. Creo Para que encontrar la demanda global, muy bien, la demanda global. ¿Y cómo se llegaba al concepto de demanda global? ¿De dónde se partía? manteniendo constantes todas las variables menos el nivel general de precios. Muy bien. Teníamos el equilibrio, perdón, de IS y LM, y hacíamos modificar el nivel general de precios. O sea, suponíamos que podía haber distintos niveles generales de precios, y eso me afectaba, ¿qué variable? ¿A la LM o a la IS? ¿A qué A función? la LM, a la demanda, a la LM, claro, sí. Sí, ¿y por qué vía? ¿Modificaba la oferta o la demanda de dinero? ¿El nivel de precios afecta a la demanda o a la oferta de dinero? ¿Cómo? La pregunta. Escuchen la pregunta. Gracias, María Marta. ¿A la demanda de dinero? Sí, perdón, a ver, no sé si estaba Natalia hablando. El nivel de precios, el nivel general de precios, o la P mayúscula, que es la letra que lo representa, ¿afecta a la oferta o a la demanda de dinero? Ahí Giselle dice la demanda. Carlos dice la oferta, Ivana dice la oferta. Bueno, efectivamente, a la oferta. Recuerden que hablamos de una oferta real, que la representamos por la M mayúscula,
dividido el nivel de precios, o sea, P mayúscula. Entonces, volviendo, si cambia P, va a afectar a la oferta de dinero. Y si el resto de las variables queda sin cambios, voy a tener un cambio en el equilibrio del mercado de dinero, ya sea con tasas de interés más altas o más bajas respecto del movimiento de equilibrio, ¿no? Y de a dónde vaya la oferta real. Si la oferta real crece, voy a tener una baja de la tasa de interés de equilibrio, y lo contrario si sube el nivel de precios. Bueno, entonces tenemos esa relación entre nivel de precios, oferta real de dinero y tasa de interés. Y por esa vía me afectaba el equilibrio general de la economía y por ende el nivel de actividad. Entonces, este repaso es muy importante porque en el modelo macro que estamos estudiando, la cuestión de la determinación del nivel de tasa de interés es fundamental para establecer el equilibrio, ¿sí? Y bueno, ahí entra una relación, entonces, con el nivel de precios, ¿sí? El nivel de precios, cuando obtenemos la demanda global, aparece incluso como una variable endógena, dijimos, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos nosotros la unidad 7, llegamos a cómo se deriva la función de demanda global, y lo que vamos a ver vamos a ver una parte de la unidad 8, no vamos a ver toda la unidad 8. Pero la primera parte, para que ustedes le presten mucha atención, vamos a volver sobre algunos conceptos que ya han sido vistos antes, algunos en micro. Visto el funcionamiento del mercado de trabajo, ya la próxima vamos a poder tener un modelo de análisis de la economía ya completo, ¿sí? Lo que nos está faltando hasta ahora, ya vimos, ¿se acuerdan? El sector gobierno, el sector externo, agregamos la economía monetaria, llegamos ahora a la demanda global, ya incorporamos los precios. Bueno, nos está faltando el mercado de trabajo. Bueno, primero, antes de llegar al mercado de trabajo, van a encontrar en la unidad 8 algunas definiciones de nuevo sobre la palabra producción. ¿Se acuerdan la distinción entre producción y producto? Que lo vimos al principio. ¿Alguien se acuerda? La producción incorporaba bienes intermedios y el producto son bienes finales. Bien. Bienes intermedios, o a veces hablamos directamente de cuando no lo llevamos a bienes y lo llevamos a valor. ¿Se acuerdan? Decíamos que medimos el valor no mido el precio de la harina y el precio del trigo, sino que mido el valor del bien final, el pan. ¿Se acuerdan? O el valor agregado de esa economía, para distinguir de producto, para distinguir producto de producción. Bueno, producción engloba todo y por ende implicaba, ¿se acuerdan? Desde el punto de vista contable, una doble Registración. Muy bien, Cintia, sí, una doble registración. Bueno, entonces vimos producción. Vamos a ver de nuevo una función de producción. Acá vamos a la teoría micro. ¿Se acuerdan? Esto que vimos también en la unidad 1, de que en última instancia la metodología que se adopta para la construcción de los modelos macroeconómicos reside en los modelos micro. Entonces van a volver a tener una función de producción micro, donde tienen factores de los denominados factores de la producción, y una serie de supuestos de acuerdo a lo que se llama corto o largo plazo, ¿sí?
qué factores tengo en una disponibilidad fija y qué factores no, o variable. Bueno, ahí van a encontrar que toda la construcción de estos modelos micros de la función de producción está puesta en función del nivel de empleo. O sea, el empleo es un factor variable en el corto plazo. No así la disponibilidad de capital. Entonces, para simplificar, ustedes ya saben que los modelos, cuando se asume que hay una variable o un factor que no cambia en el corto plazo, bueno, se lo asume como fijo, como dado, y entonces hacemos los análisis comparativos tomando aquel factor que varía, insisto, en este caso, el nivel de empleo. ¿Sí? Bueno, ahí van a tener conceptos que ustedes ya han estudiado, como producto medio, producto marginal. Van a ver también el rendimiento de la producción, ¿sí? Donde se asume que la productividad o el producto marginal del trabajo, ¿sí? El producto marginal del trabajo en ese corto plazo es decreciente, lo cual responde a que tengo un volumen de capital fijo. En la medida que yo incorporo cada vez más empleo a esa dotación fija de capital, bueno, el rendimiento del trabajo en unidades físicas tiende a crecer cada vez menos, bueno, hasta que llega a un punto máximo y luego empieza a decrecer. Esto ustedes ya lo han visto en microeconomía. No sé si se acuerdan, para repasar este concepto de la productividad o el producto marginal decreciente. ¿Se acuerdan de algún ejemplo que hayan visto? ¿En micro? Yo recuerdo que decía, la profesora decía que, por ejemplo, tenemos hectáreas de cosecha, sí, y a nivel mayor de empleo, si existe un capital igual, digamos, las personas en sí va a tender a ser, o sea, como que el rendimiento va a empezar a decrecer porque no va a haber tanto capital, digamos. O sea, el capital va a ser fijo y al aumentar el trabajo, el empleo de capital, o sea, los empleados van a ser, o sea, las mismas tierras lo van a tener que dividir en más chicas, así, entonces los mismos trabajadores van a cosechar menos, digamos. O sea, si tienen más empleados. Entonces, va a llegar un momento en el que va a haber muchos empleados por una cantidad fija de tierra y va a tender a decrecer. O sea, va a haber un punto de inflexión. Bien. Ahí dice Ángeles, puede ser un lavadero de autos si hay muchos empleados y no maquinarias nuevas, el rendimiento bajo. Bueno, sí. En pocas palabras, la relación, de algún modo, de la productividad marginal es una relación física. Tengo unidades de capital, el ejemplo de Cintia puede ser también del factor tierra, o sea, tengo, por ejemplo, 1 hectárea de tierra. Tengo trabajadores que son incorporados y cada vez que yo incorporo un trabajador adicional a esa suma de capital fijo, técnicamente se empieza a generar, si bien la producción va aumentando, pero el hecho de ir agregando una persona más, otra y otra y otra, hacen que ya el rendimiento de conjunto empiece a bajar por una cuestión física. Se supone que hay un punto máximo acorde a la... Bueno, ahora vamos a lo de Ezequiel, pero se supone que hay una relación técnica de hasta qué punto esas personas, en última instancia, por decirlo popularmente, no se terminan entorpeciendo entre sí acorde a esa dotación fija de capital. En el lavadero de autos tal vez, bueno, vos agregás cada vez más una persona más
y se empiezan a chocar entre sí y al final se termina tardando más tiempo si la unidad de medida es el tiempo de lavado de un auto. Bueno, eso obviamente tiene su contracara en los costos, ¿sí? La ley de costos también está asociada que en realidad, bueno, lleva a que los costos, en un principio, cuando la productividad aumenta, bajan, y cuando la productividad empieza a decrecer, empiezan a crecer cada vez más, ¿sí? Los costos, ¿sí? Bueno, entonces ahí hay una relación física entre disponibilidad de los factores, en este caso el capital como algo fijo en el corto plazo, y no así el de empleo, ¿sí? La ley de rendimientos decrecientes o de la productividad o del producto marginal decreciente de un factor, la única forma de que opere es teniendo fijo otro factor, ¿sí? En el largo plazo se supone que ya hay mayor dotación de capital y entonces no se tendría al menos estos rendimientos decrecientes, ¿sí? Bueno, esto es repasando un poco micro, insisto, estamos trabajando en la unidad de tiempo corto plazo. Bueno, vuelve sobre la micro, obviamente les va a definir desde el punto de vista del empresario o el denominado productor. Bueno, ahí dice Yamil la ley de rendimientos marginales decrecientes, sí, exactamente. Es lo mismo igual hablar de productividad, en este caso del trabajo, pero sí. Bueno, el productor entonces va a tener una función de producción, van a encontrar ahí la I de producto asociada a la función de producción, que depende del nivel de empleo, ¿sí? Y van a tener lo que ya vieron en micro, perdón, las curvas de transformación, cuando se hace la comparativa en la producción, dado determinado volumen de capital y dos bienes a producir, bueno, esa idea de que el productor o esa economía termina optando por un punto donde no tiene costo de oportunidad, o sea, define producir una determinada cantidad del bien 1 o del bien 2, maximizando o minimizando costos o maximizando su utilidad. Bueno, todo esto es repaso de micro, ¿sí? Lo importante entonces es volver a que ese productor tiene una determinada función que es técnica de producción y el volumen total de producción va a depender del volumen de empleo, ¿sí? Insisto, el volumen total de producción va a depender del volumen de empleo. Entonces, de ahí se sigue con o sea, el fundamento micro. Y después van a ver ahí un otro apartado que habla del mercado de trabajo, ¿sí? Bueno, pregunto para repasar, en el mercado de trabajo, ¿qué se compra y qué se vende? ¿Se acuerdan? ¿Qué se compra y vende en un mercado de trabajo? Se compran y venden personas, se compra y vende trabajo. Ayelen dice fuerza de trabajo. Bueno, sí, ¿y cómo lo interpretan a fuerza de trabajo? Servicio, dice Giselle. Mano de obra y salario. ¿Se compra salario? Ayelen dice factor productivo. ¿Los que decían fuerza de trabajo o cómo lo interpretan a fuerza de trabajo?
¿Qué sería la fuerza de trabajo? O la mano de obra, no sé si lo interpretan como lo mismo. El empleador compra fuerza de trabajo, dice Julieta. Ahora después vamos al salario, por lo que dice Iván. El empleador compra la fuerza de trabajo. Bueno, sí. Y si compra, como una persona pone a disposición del empleador su tiempo para ejecutar determinada actividad, dice Gamaliel. Bueno, ahí incorpora una variable muy importante, que es el tiempo, y recibe una retribución que es el salario, dice Mendoza. Bueno, Julieta, está bien. Salario, ahora vamos, dice Ivana, la fuerza de trabajo es la actividad en sí que realiza el empleado, su tiempo y conocimiento. Bien, Giselle dice, la fuerza de trabajo sería las competencias que tiene el hombre para hacer alguna actividad y que ofrece. Bueno, esta última de Giselle creo que es la más precisa o la que se acerca más a la cuestión de que ustedes tienen ahí en la cartilla un breve repaso de distintos modos de producción o distintos momentos de la organización social del trabajo y por ende de la economía a lo largo de la historia. Les habla del esclavismo, les habla del feudalismo y de la llegada del capitalismo. Bueno, yo les preguntaba si en un mercado de trabajo se compran personas. Bueno, ahí estaríamos, si se compran personas, estamos hablando de un sistema o un modo de producción esclavista, ¿no? Esclavitud, muy bien. Ahora, el sistema capitalista en el cual vivimos, ya no se compra la persona, sino lo que se compra de la persona, como dice Giselle, es la fuerza de trabajo en el sentido de estas competencias, estas capacidades que tenemos todas las personas, sean capacidades físicas y o mentales, para desarrollar determinadas labores, actividades o trabajos. Entonces, se compra esa fuerza de trabajo en el mercado y se hace un contrato. No me acuerdo quién decía en tiempo, hablaba del tiempo. Bueno, efectivamente, se compra esa fuerza de trabajo durante un determinado tiempo, sea por día, sea por semana, por mes, etcétera, etcétera. Todo eso va a depender del tipo de convenio o de acuerdo laboral que se establezca entre el trabajador o el empleado y el empresario que compre su fuerza de trabajo. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de esta compra de la fuerza de trabajo, como todo bien o como toda mercancía, esa fuerza de trabajo va a tener un precio. Y el precio es el salario que ustedes mencionaban recién. ¿Sí? Entonces, en un mercado de trabajo vamos a encontrar determinada cantidad de trabajo ofrecido y demandado y un equilibrio de algún modo que explicaría el salario o precio de esa fuerza de trabajo vendida. Pregunto para aclarar, porque siempre genera confusiones. En la sociedad en la cual vivimos, o sea, el capitalismo, ¿quién ofrece fuerza de trabajo? ¿Quién ofrece fuerza de trabajo? Bueno, ahí dicen las familias. Bueno, en los esquemas que nosotros manejamos, sí. Todos los trabajadores que ofrecen y son contratados, o no, pero siguen buscando, son los que Población ofrecen. activa. Muy bien, vamos a ver ahora sí, dentro de las estadísticas oficiales, cómo se habla de la población activa. Bien, ¿y quiénes demandan fuerza de trabajo? ¿Quiénes demandan? Bueno, las empresas, muy bien. Ahora, si yo digo, para cerrar este tema, si yo digo, me quedé sin trabajo, voy a buscar trabajo, ¿soy oferente o soy demandante?
me quedé sin trabajo y voy a buscar. Muy bien. Bueno, clarísimo. Espero que esto quede claro. No se confundan después con quién demanda y quién ofrece. Ahí estamos con oferente. El sentido común de no tengo trabajo, voy a buscar, es que en parte te pido trabajo, es como que vos estás demandando. Bueno, desde el punto de vista de la necesidad, sí, pero acá no hablamos de la necesidad, sino que hablamos de el ofrecimiento de este, una suerte de bien, o Marx va a decir de una mercancía, que es fuerza de trabajo. Entonces yo ofrezco, ¿sí? Esa mercancía y a cambio recibo una demanda y finalmente se establece un precio salario. Bueno, ¿alguna duda hasta acá del mercado de trabajo? No, profe. Bueno, entonces, llegamos a este mercado de trabajo. Después tienen en la cartilla un apartado que habla de la oferta de trabajo. Acá, un segundo, quiero... Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones. Primero, en la oferta de trabajo iban a tener algunas explicaciones más de los autores considerados clásicos, al menos, bueno, desde la perspectiva de Keynes o desde la perspectiva de Marx, según como se lo lea. En la perspectiva de Keynes van a ver a Malthus, van a ver a Ricardo y van a ver al propio Marx. Estos autores van a tener una lectura general, o sea, desde el punto de vista social, de los grupos sociales. Malthus, ustedes ya lo ubican, o algo hemos hablado ya, y seguramente han leído algo o escuchado. Tenía una concepción de la sociedad en relación a la capacidad de producción, en donde el crecimiento poblacional tenía una dinámica de crecimiento exponencial, o sea, crecía en forma acelerada la población, mientras que la capacidad de producción de alimentos lo hacía en forma aritmética, o sea, iba creciendo proporcionalmente más lento. Entonces, él planteaba que toda esta masa de gente que iba aumentando en forma acelerada año tras año, era parte justamente de las personas que ofrecían su fuerza de trabajo, o sea, son parte de la clase trabajadora, pero que había un problema porque la propia economía no tenía la capacidad para alimentar a toda esa población, ¿sí? Entonces él va a plantear justamente una serie de problemas. El más evidente es el de la hambruna, ¿sí? Y de ahí se derivaban algunas recomendaciones de política económica planteando, bueno, cómo se podía frenar el crecimiento poblacional, ¿sí? Asumiendo de que la capacidad de aumentar la producción de alimentos no se podía modificar muy rápidamente, lo que había que hacer es actuar sobre el crecimiento de la población. Entonces él decía, bueno, la situación misma que va hacia hambrunas, las hambrunas generan malnutrición, exponen sanitariamente la población y después vienen las pestes, y las pestes, bueno, terminan, como vimos, aunque no fue una peste, pero la pandemia hemos visto cómo ha hecho bajar lamentablemente el número de personas en todo el mundo por la cantidad de fallecidos. Bueno, en esa época estamos hablando de un momento donde las pestes hacían estragos. Entonces, bueno, de esa forma se baja la tensión porque hay menos bocas que alimentar. Otra forma son los controles, obviamente, de natalidad, ¿sí? Frenar de algún modo la natalidad o las guerras, ¿no? Ejércitos de a pie que llevaban a que toda esa población, bueno,
baje por las propias bajas de la guerra. Bueno, después van a ver a David Ricardo, y ahí entra entre Ricardo y Marx el concepto de valor-trabajo. Esto entiendo ya lo han visto en algún momento. Lo que creo de acá se puede rescatar es que también Ricardo tenía una lectura del capitalismo en cuanto a un sistema en donde la clase trabajadora con su propio trabajo y vendiendo esa fuerza de trabajo durante la actividad económica misma, la producción de distintas cosas, durante esa producción se creaban bienes, se prestaban servicios, y esa propia actividad de trabajo le daba valor a las cosas, ¿sí? Luego ustedes han estudiado teorías subjetivas del valor, donde asumen que el valor de las cosas está dado por la predisposición de cada individuo a pagar determinada suma de dinero acorde a la maximización de la utilidad que la reporta el consumo. Bueno, acá estamos hablando de teorías del valor-trabajo, en donde la propia actividad de trabajo, medida en el tiempo, crea determinados volúmenes de cosas, de mercancías o bienes, servicios, que tienen un determinado valor. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el mercado de trabajo? Bueno, en primer lugar que estamos hablando justamente de la clase trabajadora que vende su fuerza de trabajo y a través de esa actividad crea valor. Marx va a explicar, retomando la crítica a Ricardo, que la clase trabajadora, además de crear valor durante la jornada de trabajo, crea además un plus valor, en el sentido de que si trabaja 8 horas, pónganse, el equivalente de valor a lo que cobra con salario puede ser 5 horas, y el resto de la jornada, o sea, las 3 horas restantes de las 8 total, sigue creando valor, o sea, un plus adicional a su salario, pero que no es su salario, sino que pasa a conformar parte, o pasa a ser, esa parte plus del trabajo, la ganancia del empresario, ¿sí? Por eso se habla de plus valía. Entonces, ahí entra en juego que el sistema capitalista, dice Marx, lo que busca es acumular cada vez más, o sea, capitales que amplíen la capacidad de ganancias o de extracción de plusvalía, y para eso tiene que, por un lado, emplear a más trabajadores, pero paralelamente la posibilidad de obtener esas mayores ganancias está asociado a que cada capital individual o cada empresario individual salga ganador de la competencia, ¿sí? Con otros capitales u otros empresarios. Y para competir tiene que lograr reducir el tiempo de trabajo de cada producto, o sea, hacerlo más rápido y por ende con menos costos, y eso lleva a que tenga que incorporar nuevas tecnologías y nuevas maquinarias, y esas nuevas tecnologías y nuevas maquinarias desplazan en muchas ocasiones el trabajo humano, o lo reemplazan. Entonces, la búsqueda de mayores ganancias lleva a la competencia, y la competencia deriva en tener que incorporar máquinas que desplazan trabajadores. Entonces, lo que parecía en un primer momento que cada vez la expansión de los negocios en búsqueda de ganancias generaban más absorción de población, y por ende mucha demanda de fuerza de trabajo, a la larga empieza a ser expulsora de fuerza de trabajo, creando lo que él llama ejército industrial de reserva. Yo acá voy a hacer una aclaración, porque en los últimos exámenes que tomamos, medio que todo esto está medio confuso. Acá estamos hablando de, insisto, de cómo conciben autores clásicos, según Keynes, la dinámica del mercado de trabajo. Entonces, en el caso de Marx, él habla de ejército industrial de reserva, es una metáfora, así como está la de la mano invisible de Adam Smith. Bueno, es una metáfora. ¿Y a qué se refiere esa metáfora? A que el propio capitalismo, al ir expulsando trabajadores que son reemplazados por nuevas tecnologías y máquinas, crea una reserva. Y ahí entra la analogía con el ejército. Ustedes saben que todo ejército que va a la guerra
deja en los cuarteles, ¿qué cosa? A la espera. Los soldados que están a la espera, ¿cómo se los llama? ¿Se acuerdan? Muy bien, dice César. Reservas por reservistas. Entonces, justamente es una metáfora. Todos aquellos trabajadores que son expulsados y que están ahí a la espera de que los vuelvan a llamar, o algunos que son jóvenes y nunca entraron, entonces, pero arma un ejército, o sea, arma un volumen considerable de trabajadores que están a la espera de poder ingresar al mercado laboral. Mientras tanto, están ahí en reserva, están en espera, ¿sí? Entonces, lo que Marx dice es que la característica del capitalismo es generar permanentemente que un volumen grande de la población esté ahí en reserva, en espera. Y eso tiene implicancias porque va a generar una presión sobre el mercado laboral, tanta reserva de desocupados, hacia la baja de, obviamente, el salario, y también va a ser un factor utilizado para bajar las condiciones, las condiciones laborales o debilitar los derechos laborales, siempre y cuando, ¿no?, esas reservas queden ahí sin tener ningún tipo de organización sindical que la lleve a reclamar. Mientras queden ahí, juegan a la baja, ¿no? Bueno, esto creo que tiene mucha actualidad hoy en el marco de volúmenes de desempleo o reservas muy, muy grandes. Bueno, en todo el mundo, en Argentina en particular, y en la provincia ni hablar. Bueno, entonces, entonces para Marx las características del mercado laboral son estas. Se vende la fuerza de trabajo, que ya la definimos, y a su vez el propio desenvolvimiento de los negocios del capitalismo para mejorar en la competencia terminan generando a la vez empleo, pero a la vez generan desempleo, que se necesita el desempleo, ¿sí? Bueno, vienen después los autores estructuralistas. Hoy alguien ahí habló de PEA, de población económica activa, y acá al menos el enfoque del mercado de trabajo es interesante porque es una metodología que se sigue usando, ¿sí? La de en la estadística oficial, la del INDEC, por ejemplo. Entonces, se va a tomar la población de un país, ¿sí?, y se va a dividir, en primer lugar, según las edades, ¿sí? De 14 a 65 años, que se considera que son las personas que están en edad legal de laboral, de trabajar, en edad legal laboral. Bueno, en el caso de las mujeres, la jubilación es a los 60, ¿no? Pero de 14 a 65, en 14 años hay excepciones, ¿sí? No es legal el trabajo, excepto en algunos rubros y autorización de la familia, pero toda esa población estaría en condiciones de poder ofrecer su fuerza de trabajo, ¿sí? Bueno, por fuera de ese rango etario, o sea, los menores de 14 y los que ya se jubilaron, pasan a la población inactiva. ¿Está bien? Pues esto, insisto, es una clasificación social de la población de un país, y todos los que están en condiciones de vender su fuerza de trabajo son la PEA. Ahora, en esa PEA, o población económica activa, todos sabemos que no necesariamente todos lo van a hacer. No todos van a vender su fuerza de trabajo. Entonces, ahí hay dos grandes grupos: los que la venden y consiguen quien se las compre, están ocupados, y los que ofrecen su fuerza de trabajo pero no consigue quien se las compre. Ahí encontramos los desocupados. Bueno, vamos a ver en un ratito la diferencia entre los tipos de desempleo. Y por otro lado, para ir a los inactivos o llamados pasivos, están los transitorios y los definitivos. Bueno,
Los definitivos, ya hice mención, son los que se jubilaron, ¿sí? Más allá de que después en la realidad las condiciones muchas veces de las jubilaciones y el costo de vida lleve a que encontremos a muchas personas jubiladas que siguen trabajando, ¿sí? De distintas formas, porque no llegan a fin de mes. Pero bueno, en la parte teórica están los definitivos, que son estos, y los transitorios. Y en transitorio encontramos a gente que por determinado motivo dejó de buscar, ¿sí? No sale a buscar, y otros que no lo están haciendo porque atraviesan un periodo de su vida donde se dedican a otra cuestión, por lo general a capacitarse o a formarse o a estudiar. Bueno, obviamente también que en los transitorios están los menores de 14 años, ¿no? Pero, no sé, muchos de ustedes tal vez no están trabajando, están solamente estudiando, pero ustedes, los que están en esa condición, entran dentro del grupo de inactivos o pasivos transitorios, ¿sí? Se supone que en algún momento van a empezar también a ofrecer su fuerza de trabajo y esperemos puedan ser contratados, ¿no? Bueno, hasta acá alguna cuestión, duda. Vimos clásicos y los estructuralistas. Profe, yo pensé que nosotros ocupábamos el lugar de desocupados voluntarios, no de transitorios. ¿No? No. Bueno, eso no es. No, Está, sí, entendido. está como inactivo para esto. Ahora, más detalles, incluso lo buscan en el INDEC, en la EPH, la metodología que sale abajo del PDF. Si la semana previa a la cual la EPH te hace la consulta y vos declaraste haber trabajado 1 hora, sos ocupado, 1 hora. Y si declarás haber buscado trabajo, sos desocupado. Ahora, si vos declarás que no buscaste trabajo, no trabajaste 1 hora, y solamente estudiaste, sí vas a estar en condición de inactivo transitorio, ¿sí? Ah, bien, profe, gracias. ¿Está bien? Bueno, así mide el INDEC. Ese es un criterio estadístico metodológico. Bueno, después vienen los economistas nuevamente neoclásicos, ahí volvemos, y marginalistas, ahí volvemos a la microeconomía, y van a encontrar de nuevo, ¿se acuerdan? En la representación de micro, del motivo de por cuál una persona ofrece trabajo y cuánta cantidad de trabajo ofrece. ¿Se acuerdan? ¿Qué motivaba o qué cálculo o qué optimización hacía la persona que ofrecía trabajo según la teoría micro, Alfred Marshall y compañía? ¿Se acuerdan? ¿Qué costo de oportunidad observaba? ¿Qué optimización hacía la persona? ¿Qué comparaba? ¿Se acuerdan? ¿Se olvidaron todo micro? Es eso lo que dice que lo que puede adquirir con el ingreso que obtiene trabajando y el placer de descansar, algo así. Bien, hay una relación muy bien entre la satisfacción que le brinda el ingreso o el salario que obtiene en su trabajo y la no satisfacción que implica perder horas, ahí se llama de ocio, ¿sí? Entonces va a buscar una optimización entre la satisfacción que le brinda el ingreso o el salario que le permite consumir con la no satisfacción que implica no tener tiempo libre o ocio, o tiempo de ocio. ¿Está bien? Bueno, hace esta maximización tomando en cuenta este costo de oportunidad. Perdón. Bueno,
En base a eso define entonces, volvemos a la micro, ¿no? Salimos de los análisis más generales, de clases sociales y demás, y metodológicamente vamos a personas, individuos que optimizan. Entonces, ahí aparece esta optimización de cada individuo, considerando entonces la satisfacción del salario y la pérdida por el ocio. Bueno, y por otro lado, para reconstruir tenemos la oferta y después en términos neoclásicos tenemos la demanda de trabajo. Y acá por favor volvamos a repasar bien. Recuerden que en la teoría micro la demanda de trabajo, que está ligado con la función de producción que hablé antes, va a establecer una relación entre la productividad o el producto marginal del trabajo y el salario real. ¿Se acuerdan algo de eso? Había una condición de equilibrio para explicar el volumen total de demanda de empleo de los empresarios o de cada empresario individual. ¿Se acuerdan que se tenía que cumplir? Hay una condición de equilibrio en la demanda. Bueno, estamos complicados con micro. Bueno, no, parece. ¿El valor del producto marginal del empleo tiene que ser igual al precio, eso, del producto marginal, y eso tiene que ser igual al salario demandado, o no? Bien, algo así, sí. Sí, tenemos en cuenta que el producto marginal del factor trabajo, volvemos al corto plazo, el único factor variable, el producto marginal del trabajo, ¿sí? Multiplicado por el nivel general de precios, tiene que ser igual al salario. O lo que es lo mismo, otra forma de decirlo, el producto marginal del trabajo tiene que ser igual al salario real. A W, wage en inglés, W, dividido P, salario real. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso económicamente? Que se tenga que dar esa condición para definir cuál va a ser el volumen total de empleo que se va a demandar o que va a demandar cada empresario. Que si yo contrato una persona más o un trabajador más en esa empresa individual, ¿sí? El ingreso que se obtenga por haber incorporado a esa persona más, ¿sí? El ingreso, en este caso, está dado por unidades físicas del bien, tiene que ser igual al salario real que se va a pagar. O sea, ¿qué quiere decir? En toda optimización, que no se va a pagar más de lo que ofrezca o reporte de ingresos a esa empresa la incorporación de un trabajador adicional. Cuando si la empresa llega a un punto donde incorporar un trabajador más le reporta el mismo ingreso que tiene que pagar como salario real, ahí va a dejar de contratar trabajadores. ¿Está bien? Entonces, como en todo criterio micro, me está explicando que la demanda de empleo, ¿sí?, va a estar sujeta a esta condición de equilibrio, insisto, entre la productividad marginal del trabajo que se iguale al salario real. Entonces, acá lo que me están explicando es la demanda de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ir de nuevo a la cuestión del salario. Acá vamos a hablar entonces de salarios nominales y de salarios reales. Acá hago un pequeño paréntesis por una cuestión de cómo está hecha la cartilla. Se vuelve un poco sobre los clásicos,
en principio. Entonces, cuando a veces en los exámenes le pedimos que mencione alguna teoría de la oferta, ¿sí? Bueno, ahí aparece la teoría de trabajo, ¿no? Aparece la teoría de la subsistencia, el fondo de salario, bueno, pueden hablar de los marginalistas, bueno, a veces también hablan de Marx y lo que explicamos antes de ejército industrial de reserva. Bueno, todo eso en parte está bien, pero lo único que les pido es que cuando lo desarrollen traten de ubicar la explicación en el sentido de que, si el autor es clásico, si es neoclásico, si es Marx, bueno, y en qué sentido explican la oferta de trabajo, ¿sí? Te pido que no lo hagan de memoria porque si hago este paréntesis es porque es algo recurrente en los exámenes. Entonces no interesa que lo expliquen de memoria, que lo puedan explicar con sus palabras y poder referirse a de qué autor están hablando, ¿sí? Bueno, listo, aclaro eso. No sé si alguno leyó o tiene dudas de esto. Pregunta. Era por mi parte una aclaración nomás. Bueno, lo dejo como sugerencia entonces. ¿Está bien? Bueno, seguimos entonces. Entonces, hablamos de salario real, perdón, de nominal y real. Y acá es donde va a aparecer una discusión muy importante respecto de, por un lado, la economía neoclásica previa a Keynes, o lo que Keynes va a llamar los clásicos, de lo que es toda la tradición liberal, van a ubicar a que en ese mercado de trabajo, donde se ofrece esta fuerza de trabajo, el salario es, se guía, la oferta de trabajo, o sea, el trabajador se guía por el salario real y el empresario que demanda trabajo también se guía por el salario real. ¿Sí? Bueno, esta condición, recuerden, entonces hablamos de neoclásicos, a los cuales Keynes va a hacer una crítica. Para estos neoclásicos, el mercado de trabajo se guía por el salario real. Y agrego otro elemento que ustedes saben, para los neoclásicos, en la economía no hay nada que sea fijo en materia de precios, por lo menos, ¿sí? Todos los precios, incluido el precio de la fuerza de trabajo, o sea, el salario real, puede subir o bajar. Son completamente flexibles los precios o el salario real. ¿Está bien? Entonces, estos dos supuestos, por favor, anótenselo, remárquenlo, son fundamentales Profe, ¿puede para... repetir? Sí, que los neoclásicos, el mercado de trabajo se guía por el salario real, o sea, W dividido P, salario real, y además ese salario real es completamente flexible, o sea, puede subir y sobre todo puede bajar. Recuerden que en todo mercado, oferta y demanda, llega a un equilibrio a través de un precio, en este caso un salario real, que equilibre la oferta y la demanda. Entonces, siempre va a haber equilibrio porque siempre va a haber un precio al ser flexible que permita esta igualdad entre oferta y demanda de trabajo. ¿Está bien? Entonces, este mecanismo, ustedes ya lo estudiaron en micro, cuando vieron el equilibrio general de toda la economía, que insisto, se construye por el comportamiento sumado o agregado de cada individuo, todos agentes racionales, cada uno optimiza, el trabajador optimiza lo que ya dijimos, esta relación entre el ingreso del salario real y el ocio que pierde, que ofrece determinada cantidad de horas de trabajo, el empresario optimiza sus beneficios y demanda determinada cantidad de trabajadores,
Y recuerden que en el equilibrio general de micro según Walras, o el equilibrio walrasiano, el mercado de trabajo de todos los mercados es el último que alcanza el equilibrio. Y este equilibrio se puede alcanzar con la flexibilidad de precios, en este caso de salario real. Y eso permite que la economía funcione equilibrada, o sea, con pleno empleo. ¿Está bien? Entonces, de acá se va a derivar la definición de desempleo voluntario, ¿sí? Para los neoclásicos, el desempleo es voluntario. Son trabajadores que en determinado momento no están desocupados por propia voluntad, porque se supone que no están dispuestos a trabajar o ofrecer su fuerza de trabajo a los niveles de salario real existentes en ese momento. Otra forma de ver esto, y está muy asociado en parte a las características un poco, aunque ha cambiado mucho, pero del mercado laboral de Estados Unidos, en donde se asume que el desocupado es un desocupado de muy poco tiempo, en esa condición, porque deja el trabajo, busca otro, lo consigue, y por lo general lo hace para mejorar su salario o sus condiciones laborales. Entonces que la estadística te toma como desocupado, pero sabiendo que es un desempleo de muy poco tiempo de duración. Algunos le pusieron en su momento la palabra friccional, o sea, por la fricción que genera salir de un empleo y encontrar otro. Bueno, eso igual con el tiempo ha cambiado bastante, y Estados Unidos ha empezado a tener por lo menos una parte de su desempleo que ya no es tan friccional, ¿sí? Pero no importa, esto es a los fines de estas etiquetas o estas definiciones que se hacen. Entonces, volviendo, ustedes repasando micro, tienen un equilibrio general del mercado laboral, que en realidad ustedes ya saben, por las definiciones de Walras, que según este autor, toda la economía, cuando el mercado de trabajo alcanza su equilibrio, se encuentra equilibrada, ¿sí? Con determinados niveles de precios, salarios y tasas de interés. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Es repaso de micro. Profe. Bueno, bien. Cualquier cuestión preguntan o vuelvan a micro y me vuelvan a preguntar. Bueno, acá estamos hablando de micro. Si pasamos a Keynes, y lo que va a cambiar un poco es que Keynes asume que, recuerden, en un contexto de gran depresión, inédita en la historia del capitalismo, y de un desempleo muy elevado y que no se resolvía con el tiempo, sino que esas personas desocupadas pasaban los años y prácticamente estaban en la misma condición. Ya no se podía hablar entonces de que efectivamente los mercados llegaban a un equilibrio automático a través del ajuste de los salarios reales. Y él acá va a decir, bueno, la teoría neoclásica tiene una limitación, porque dice en realidad los trabajadores no necesariamente van a ofrecer su fuerza de trabajo, perdón, no necesariamente van a ofrecer su fuerza de trabajo guiándose por los salarios reales, sino que en realidad el trabajador se guía por su salario nominal. O sea, cobro 50.000 pesos, bueno, ese es mi salario nominal. Yo no estoy pensando, cuando ofrezco mi fuerza de trabajo, cuántas cosas van a comprar esos 50.000 pesos, que sería mi salario real. Me guío directamente, dice Keynes, o se guían por el salario nominal, ¿sí? Bueno, entonces, este cambio en la consideración de solamente el salario nominal para determinar el equilibrio en el mercado de trabajo va asociado a otra cuestión que él destaca, mostrando también que
que la realidad que describían los neoclásicos no, o por lo menos las teorías neoclásicas no estaban, no concordaban con la realidad, es que él dice, en realidad los salarios es difícil que si hay desempleo bajen. Y en primer lugar, porque ningún trabajador va a querer ganar menos. Y también, o como parte de eso, están los sindicatos en muchos casos que van a defender esos salarios a que no bajen. ¿Sí? Entonces, evidentemente, la posibilidad de la existencia de sindicatos, de salarios que no necesariamente bajen en forma automática para restablecer el pleno empleo por la propia resistencia de los trabajadores, y que los trabajadores vean el salario nominal más que el salario real como una variable para decidir cuánto trabajar, dice, bueno, esto es un poco lo que termina explicando que el desempleo no baje, porque justamente los salarios no bajan, como se esperaría según la teoría neoclásica. Entonces, esta realidad termina explicando de por qué no bajan, y entonces ya no se puede hablar, dice, de un desempleo voluntario. Es un desempleo involuntario, porque al salario mínimo existente en ese momento, los trabajadores están todos dispuestos a trabajar, pero sin embargo los empresarios no los contratan. ¿Sí? Entonces, ya no es un desempleo voluntario. Contra la voluntad del trabajador que quiere trabajar a ese salario, no hay demanda por parte de los empresarios. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá me siguieron? Con Keynes y su crítica. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, separamos, asumimos estas consideraciones de Keynes respecto a que el trabajador ofrece su fuerza de trabajo solo mirando el salario nominal y que los salarios son rígidos a la baja. No así a que puedan subir, obviamente, pero no a bajar. Y lo último que dijimos, él agrega que en realidad puede haber un desempleo involuntario, a diferencia de los neoclásicos que dijimos hablan solamente de desempleo voluntario. Bueno, todo esto que viene a que entonces él dice, ojo, la economía con tanto tiempo sin bajar el nivel de desempleo, y recuerden, esa era su mayor preocupación, o una de sus mayores preocupaciones era bajar el nivel de desempleo, la economía puede seguir funcionando así y estar en una suerte de equilibrio, pero con alto desempleo. No necesariamente se va a cumplir el equilibrio de Walras, en donde toda la economía ocupa todos los factores de la producción o todos los recursos disponibles. Entonces, la economía puede estar funcionando, puede estar en equilibrio, en el sentido de que oferta y demanda son iguales, pero en el mercado de trabajo puede seguir habiendo desempleo, justamente por estos, él lo explica en última instancia, por los salarios rígidos a la baja. ¿Sí? Bueno, de acá van a ver entonces ustedes en la cartilla dos, que se va a hablar de dos casos, el caso clásico y el caso keynesiano, ¿sí? Bueno, aguárdenme un segundo, voy a ver, con esto ya voy cerrando, ya la próxima arrancamos con oferta global, ¿sí? Pero quiero ver si les puedo mostrar el grafiquito haciéndolo, aguárdenme. Bueno.
Bueno, ustedes tienen una explicación en Keynes, en este caso. De este lado tenemos la oferta de trabajo y de este lado tenemos el salario como variable endógena. Y esto quedó. Ahí está. Bueno, la W es el salario nominal, recuerden, estamos hablando del mercado de trabajo keynesiano. Y vamos a tener un salario mínimo que es inflexible a la baja. Lo vamos a hacer de esta forma. ¿Sí? Entonces, fíjense, la oferta N de trabajo para este salario que lo podemos llamar W1, para este salario W1, la oferta de trabajo, fíjense que de 0 va aumentando y para este nivel se ofrece determinada cantidad, ¿sí? Es completamente elástico, ¿sí? No hay problema de oferta. Y vamos a tener después a ver, algo así, donde la oferta de trabajo sigue aumentando, ¿sí? Pero ya aumenta cada vez más aceleradamente a partir que el salario nominal empieza a subir, ¿sí? Una relación directa. Bueno, acá agrego entonces, esta es la oferta de trabajo, ¿sí? La ponemos así, y esto lo ponemos en función del salario nominal. Bueno, nos falta la demanda de trabajo. En la demanda de trabajo, Keynes no tiene ninguna diferencia con los neoclásicos. Recuerden que la demanda de trabajo depende del salario real, W dividido P, y esto igualado a el producto marginal del trabajo. Bueno, vamos a dibujar la demanda, que vamos a tratar de hacerla pasar. Perdón, no es recta. Bueno, ahí tendríamos la demanda de trabajo, ¿sí? Vamos a ponerla acá. Bueno, fíjense que ahí en la cartilla directamente lo ponen, como decíamos antes, que esa demanda depende del producto marginal del trabajo multiplicado por el nivel de precio. Bueno, y si estuviésemos, bueno, se grafica la idea de un punto de equilibrio que vamos a llamar, vamos a poner acá, vamos a llamar, sí, seguimos la misma, tenemos el punto de equilibrio entre oferta y demanda de trabajo. Y si tenemos otra demanda, ahora les explico cómo surge la otra demanda. Puede ser la demanda N'.
Y aparece un P'. Recuerden de nuevo. ¿Sí? Recuerden de nuevo el tema del nivel de precios. En este caso, P', vamos a ponerlo acá al costado. ¿Cómo es P' respecto de P? ¿Es mayor o menor? Recuerden que no puedo ver el chat, pero si quieren decir, ¿P' es mayor o menor que P? ¿Cómo es? ¿Qué pasa con la demanda? Menor. Fíjense, la demanda sube o baja. Baja. Bien. Entonces, muy bien. Tengo a ese nivel de precios, P' sería menor, ponemos un signo menor que P. Lo dejamos acá. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo que me interesa es que veamos ahora lo siguiente que tienen ahí tienen, a ver, vamos a poner directamente como una flechita así, aunque no es una curva, esto podría ser punteado, pero para hacerlo más rápido y prolijo, ¿sí? Y después tienen, por acá tienen otra, vamos a hacerlo acá. Ahí sí tienen más una curva vertical indicativa, ¿sí? Y vamos poniendo las letras. Acá tenemos a N1, N0, punto de inicio, y acá tenemos lo que sería el pleno empleo, o el punto de equilibrio, con pleno empleo, ¿sí? Entonces, perdón, esto vamos a ponerlo, ¿No estaría al revés? sí, vamos a poner, sí, vamos a poner al revés para que no se confunda con lo que ya está hecho. Bueno, entonces, ¿a qué apunta esta cuestión? Se supone que la economía va a llegar a este nivel de empleo, que sería de pleno empleo o de equilibrio valrasiano, pero mientras tanto, asumiendo que los salarios mínimos están fijos y que no van a bajar, dice Keynes, pues muy difícil por la resistencia de los trabajadores, sus sindicatos, etc. Si estamos, por ejemplo, con este nivel de demanda prima de empleo, tenemos N0 sería el nivel de empleo efectivamente, y la distancia que hay con el N1, ¿sí? ¿Está bien? Eso me estaría mostrando un desempleo involuntario. Insisto, esta distancia entre N0 y N1, un desempleo involuntario. La distancia entre 1 y PA0 sería el desempleo voluntario, es desempleo friccional, 1 punto, 2 puntos, ¿sí? Prácticamente son personas que, según la teoría, no están desempleadas, sino que voluntariamente dejan el trabajo para buscar otros y rápidamente lo encuentran. Entonces,
La parte que le interesaba a Keynes era de N0 a N1, o sea, el desempleo involuntario. ¿Cómo eliminar esto? ¿Cómo llevar la economía por lo menos a N1? ¿Sí? Bueno, y fíjense que si los salarios son rígidos, ¿sí? Durante todo este movimiento, en este caso de N0 a N1, los salarios nominales no cambian, ¿sí? La demanda de trabajo tampoco va a cambiar. Entonces, no se va a poder llegar a N1 si esto se mantiene así. Entonces, ahí entra en discusión qué variables deberían modificarse para llegar efectivamente al pleno empleo. ¿Sí? Bueno, si lo ven a simple vista, ¿qué debería cambiar para pasar de la demanda prima de empleo a la demanda que establece el equilibrio en el punto A? ¿Qué variable tiene que cambiar según las que están en el modelo? ¿El salario mínimo? Salario. Es muy difícil que baje. Recuerden que los trabajadores, ninguno va a querer que bajen sus salarios. Aunque sí, si bajaran, sí. Pero ahí estaríamos asumiendo el mecanismo clásico, ¿se acuerdan? Si bajan los salarios, bueno, va a haber más demanda. Pero Keynes dice, es la vía más compleja y más conflictiva incluso, porque va a haber resistencia a los trabajadores, va a haber huelgas, conflictos, los sindicatos no van a querer. ¿Qué variable vimos acá que pasamos de una demanda a otra? ¿Qué variable cambiaba, dijimos? La tienen ahí en el gráfico que ustedes recién lo dijeron. El precio. Muy bien. Cambia el nivel general de precios. Y aquí entonces, ¿qué pasa si cambia el nivel general de precios? Dijimos, P' es menor que P. Ahora, si P' va aumentando hasta llegar a P, porque P sería el nivel en donde se elimina el desempleo involuntario de Keynes, de P' a P, el nivel de precios va aumentando. ¿Me siguen hasta ahí? De P' a P, el nivel de precios va aumentando. ¿Eso me siguen? Sí, 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 sí. profe. Sí, profe. Si va aumentando el nivel de precios, pregunto, ¿qué pasa con el salario real? Que es el que observan no los trabajadores, sino los empresarios. El salario real, ¿qué le pasa al salario real? Disminuye porque es W sobre P, ¿que no? Exactamente, no sé quién habló, Cintia creo. Sí, sí. Bien, yo tengo un recorte de 3 nombres por la pantalla como la veo. Bueno, entonces, exactamente, volvemos. Salario real es salario nominal W dividido P. Si W no cambia, ya dijimos que es rígido, y P empieza a subir, el salario real empieza a bajar. Y si baja el salario real, eso estimula a la demanda. Entonces, acá entra toda una controversia, donde muchos dicen, en realidad Keynes no quiso decir esto, no quiso decir que la clave para eliminar ese desempleo involuntario era bajarle el salario real al trabajador, subiendo los precios, que es un poco lo que pasa actualmente, ¿no? En el sentido de que muchas paritarias de los que tenemos paritarias no compensan la inflación, en algunos casos sí, pero en el caso de los que no, su salario empieza a caer, compra menos. Bueno, eso va a abaratar el salario y dispararía una mayor demanda de empleo y empezaría a disminuir el desempleo involuntario.
Bueno, muchos dicen, en realidad Keynes no quiso decir necesariamente esto, es una conclusión que se deriva de las consecuencias de este tipo de comportamiento, pero sí lo que dijo Keynes en su obra es lo siguiente. Los trabajadores seguían por sus salarios nominales y ellos, en última instancia, si hay algo de inflación, no estamos hablando de la inflación, en el caso de Argentina, del 50% anual, pero si hay algo de inflación, 1, 2 puntos, no lo van a percibir directamente porque sufren de ilusión monetaria, decía él, esta palabra, estas metáforas, ilusión monetaria, se ilusionan con que incluso le pueden dar un poco más de dinero en el bolsillo, pero es una ilusión porque los precios suben más proporcionalmente que la suba el salario nominal y su salario se achica, cae el salario real. Pero bueno, es una ilusión. Mientras dure la ilusión, los trabajadores no van a protestar, el salario real puede caer y eso puede reactivar un poco la demanda de empleo y bajar el desempleo involuntario. ¿Está bien? Entonces, el mecanismo de ajuste con salarios fijos dentro del esquema de Keynes, en última instancia, era por la vía de la ilusión monetaria y de un aumento de precios que vaya generando una contracción del salario real y eso estimule la demanda de empleo del sector privado, ¿no? Bueno, hasta acá este último mecanismo se llevó no sé si a comprender, pero por lo menos a escuchar, a ubicar. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, solicito, después que lo lea muy bien, dos cosas más. Tengan en cuenta que en la época de Keynes no había inflación, sino que había lo contrario, había deflación. O sea, todos los precios caían por la Gran Depresión. Entonces, la posibilidad de cierta inflación y este mecanismo de ajuste del salario real para abajo podía también ser algo no percibido y podía entonces reactivar la demanda de empleo. Eso es el contexto. Y por último, tengan en cuenta de algún otro modo que estamos hablando de que se llega a este esquema ya no tanto con la teoría de Keynes en sí misma, sino bajo la forma de tomar algunos aspectos de la teoría de Keynes y hacer esta síntesis en donde todo el análisis neoclásico o que ustedes ven en microeconomía termina siendo integrado para fundamentar un análisis de macroeconomía en donde en última instancia lo que quiero que sepan que se está viendo acá es una incorporación de algunos planteos de Keynes al enfoque tradicional neoclásico. Sin embargo, se aceptan algunos supuestos que hubiesen sido impensables previamente a Keynes, como el caso de los salarios que son rígidos a la baja. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la próxima clase cómo dentro de este esquema ya de microeconomía, asumiendo este postulado de Keynes, cómo se puede hacer para, o qué medidas económicas se tienen que tomar para conducir a la economía a ir eliminando ese desempleo involuntario. ¿Sí? Acá se hacen una serie de propuestas que, tomando este funcionamiento de la economía como dado, si la economía funciona según este modelo, se toman algunas medidas que pueden reducir efectivamente el desempleo involuntario que decía Keynes. Insisto, desde el punto de vista de lo que se llama síntesis neoclásica, incorporando algunos aspectos de Keynes. Digo esto porque
para Keynes, en última instancia, en parte el problema del desempleo era un poco más complejo. Creo que esto yo lo expliqué, si no me equivoco, en la unidad 3, si mal no recuerdo, cuando les comenté y les subí a la página un PDF con un anexo de la teoría general de Keynes, donde explica más el problema de las inversiones privadas, los límites por la especulación y el rol del Estado para regular esa especulación y actuar generando condiciones para que los empresarios aumenten sus inversiones y de esa forma empleen a toda la población, ¿sí? Desocupada. Bueno, insisto, esto que se ve es síntesis neoclásica, incorporan aspectos de Keynes, pero no es necesariamente el pensamiento de Keynes. La próxima vamos a incorporar la última parte de este esquema. Nos faltó la oferta, el equilibrio con la demanda global, ustedes ya vieron, bueno, y qué situaciones se pueden dar según sea un enfoque, como se llama, de tipo clásico o de tipo keynesiano. Esto último es lo más complejo de la materia y es lo que se solicita sí o sí como requisito para poder acreditarla, poder aprobarla, que manejen muy bien este equilibrio general, si estamos en un caso clásico o keynesiano, y qué políticas serían las más recomendables en el caso que se piense, por ejemplo, bajar la desocupación. Bueno, todo esto, por favor, léanlo, repásenlo. Esta es la unidad más complicada de todas, ¿sí? Por eso la damos en 2 veces y paramos acá. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, Bueno, profe. imagino que deben estar un poco cansados. O, no sé, prestar atención a esto por virtual es un poco engorroso. Voy a dejar de compartir. Bueno, esperemos que ya se vuelva a la normalidad el año que viene, ¿no? No sé qué, yo ya terminé, pero les quería preguntar a ustedes qué opinan. ¿Sería bueno volver presencial, no? Último minuto, ¿qué dicen? Para mí sí. Prefiero que sea presencial a que sea virtual. Uh-huh. Hay alguien que no le parezca, lo cual está en todo su derecho, obviamente, ¿no? ¿Hay materias que le resultan más fácil virtual? No es. No, no. Quiero volver por mis ojos. Ah, se está quedando ciega o ciego. Bueno, hay muchos presenciales y si es posible a distancia. ¿Y cómo sería eso, Roque? No entiendo eso. Presencial y a distancia, no entiendo. Los videos después los puedo volver a ver. Bueno, sí. Ah, virtual a distancia. Ah, una combinación. Bueno, algunos dicen eso, Claro, teoría profe. virtual y práctica presencial. Perdón, no sé qué estaba hablando. Sí, yo le quería comentar eso, que está muy bueno la teoría que sea virtual porque quedan grabadas y después lo puede volver a escuchar. Pero la Ah, práctica, yo creo que a muchos les gusta que sea presencial, digamos. claro. Bueno, lo que podríamos hacer, se pueden filmar, o sea, antes se grababan las clases, podemos grabarlas o por forma video o audio. La verdad, igual yo entiendo lo de ustedes. Para mí, dar teórico virtual no es nada agradable porque imagínense ustedes que yo veo fotos y nombres
y no sé. Tampoco o sea, se vuelve medio denso, entonces hay que cortar. Hay muchas cosas que a mí me gustaría poder ampliar y no da, porque es un montón de tiempo. Tal vez hay opiniones, eh, se podrían abrir debates, bueno, todo eso es medio difícil, conectados. Bueno, Mendoza dice que Julieta dice que le habría prestado atención. Bueno, sí, totalmente. Bueno, está bien, yo para tener una idea, igual, sí. Amén después de todo un aspecto de la socialización del trabajo, o sea, más allá de que el acto de construcción del conocimiento es colectivo y es muy difícil hacerlo en forma individualizada. Insisto, no solo por la no presencialidad, sino por la posibilidad de compartir distintos puntos de vista, se pueden a veces cruzar autores, bueno, infinidad de cosas que en última instancia acá es medio difícil. Amén después de todas las consultas o conversaciones que se pueden hacer en los pasillos, bueno, en la parte de lo que es la presencialidad. Bueno, está bien. Bueno, gente, no, les quería preguntar eso, qué opinión tenía. ¿Alguna duda de la unidad 8 hasta acá? Si no, recuerden. ¿Alguien iba a hablar? No, profe, iba a decir que no Ok. tengo duda. Bueno, por favor, repasen. El viernes, no se olviden, van a ver con las profes la unidad 7. Bueno, claro, Ángeles dice las dudas, claro, por eso. O sea, toda la herramienta virtual es una herramienta que se puede usar, ayuda. El tema es que no puede, desde mi punto de vista, no puede reemplazar lo presencial, pero bueno, todavía sigue una pandemia. No, el TP Ángeles lo subimos hoy, la unidad 7, y es para resolverla el viernes con las profes. Subido el 8 también. Ah, sí, bueno, ahí la profe Silvia dice, ya subimos el 8, así que ya lo pueden ir viendo. Pero no es para este viernes. Ok. Bueno, detengo la grabación. Recording Luego la stopped. subo. Bueno, si no hay nada más. Sí, el TP7, por lo que pregunta Nicolás, sí. Para el viernes que viene, TP7. Ah, perdón. El viernes, las personas que... había un grupo del 15 que rendía superior, ¿puede ser? Algo así. Sí, dejen las dudas. Ah, Sí, profe, bueno, rendimos parcial. bueno, las y los que rinden, yo hablé eso con Lucy, ahí de la Secretaría Académica, y nada, nos explicó por la pandemia y el fin de semana extra largo y demás cuestiones, tuvieron que ir acomodando así los horarios, que justo en parte coincide con macro. Así que lo único que le pedimos a los que están rindiendo ahí para justificar la asistencia es una constancia de que rindieron ese día. Constancia de haber rendido. ¿Está bien? Pueden pedir constancia, ¿no? No dicen nada. Ahora, Pero ya bueno, escucharon. hablar con los profes, digamos. Como hablar con los profes para que pedir nos a den los profes. constancia. Sí. Exacto. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Esa se Buenísimo. la pide a los profes, profe? O sea, al Sí. profesor de contabilidad. Sí. Ah, Sí, a bueno. los profes, y seguramente le digan cómo se hace, si
No sé cómo lo harán, si presencial, virtual, no sé cómo lo harán, pero alguna constancia le tienen que dar. Es presencial, profe, en la facultad. Ah, bueno, entonces, más fácil. Como antes, seguramente. Bueno, eso después le pueden sacar una foto, lo mandan, lo suben. ¿Ah? ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, nos vemos el viernes y después con la unidad 8 de nuevo el otro martes. Bueno, profe, hasta luego, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. profe. Chau, chau.